Que hoy es el día de la visibilidad trans, alguien lo ponía por ahí en nuestras redes sociales, así que estamos con Lorenza Quesada en este importante día que está dedicado a visibilizar las problemáticas, ¿verdad?, los derechos de las personas trans. ¿Cómo estás, Lorenza? Bien, ¿y ustedes, queridos, cómo están? Muy bien. Oye, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un agrado habitar este espacio y este estudio. Y usted que conoce este estudio. Muchos años. ¡Muchos años! Nos conocemos hace tantos años. Sí, no, agradecerles la invitación, especialmente por el Día de la Visibilidad Trans y obviamente como promotora constante de Salud Trans para Chile, eso me convoca el día de hoy. ¿Y qué hay hoy? ¿Qué se viene hoy? Mira, harto hueveo. Para eso quiero Básicamente hartas cosas, porque ya es una locura. Yo creo que para todos los activistas en general, hoy día es un día muy agitado. Y bueno, principalmente yo voy a estar en la Plaza de Armas a las 5 de la tarde. ¿Y qué van a estar haciendo ahí, en la ahí Plaza está de convocando Historia Trans Chilena, que es la Ya. Mami Paris, quien fundadora de esa fundación, valga la redundancia. Y está convocando ahí en la Plaza de Armas a las 5 de la tarde. Ahí voy a estar yo. También hay otra actividad de transmasculinidades que va a ser en Independencia. Ah, mira, qué Que interesante. Memoria Transmasculina está agitando ahí. Y bueno, por lo menos sé esas dos, que son bien agitadas, digamos, y bien controversiales. Así que nos vemos en la Plaza de Armas a las 5 Y de la van a tarde. estar ¿Va a estar la entregando Paris? cosas, eso, conversando. ¿Qué es lo que hacen en esta agitación? Ahí, mira, principalmente yo no estoy organizando esa pauta, esa programación, pero me invitaron justamente como Salud Trans para Chile también, para visibilizar, obvio. Pero va a haber una programación bien amplia de distintas organizaciones, que ahí la Mami Paris, a quien aprovecho de mandarle un cariñoso saludito, que también lo ha dado todo. Me invitó también a visibilizar Salud Trans para Chile y además en un espacio tan simbólico como es la Plaza de Armas. O sea, la Plaza de Armas siempre ha sido un lugar de mucha concurrencia, pero también de mucho dolor, de mucho sufrimiento, etcétera. Un Sí, montón de es historia verdad. ahí también. Y ahí fue donde se tienen los antecedentes de las primeras manifestaciones maricas en los años... Sí, de hecho, en el 73, el 70. 22 de abril de este año, se cumplen 50 años de aquella primera convocatoria que las sobrevivientes también están. O sea, está Eva la Medallita, está la Raquel Troncoso, está la Marcela Di Ponti, que son algunas de las sobrevivientes, otras que quizás no sabemos que deben estar por ahí. Claro. O la dictadura también ahí tiene un juego muy importante en que saber qué pasó con esas disidencias sexuales desde esa época. Y también la Plaza de Armas particularmente es un lugar donde surgió y se lanzó por primera vez la campaña de Salud Trans para Chile el viernes 12 de marzo del 2021. Ahí fue la agitación nacional que hicimos y luego volvimos a retornar ahí a la Plaza de Armas con otra agitación nacional en Octubre Trans, que fue el 2022. A propósito de la revuelta, ¿cierto? Como de las fechas relevantes que Claro. significa octubre como para la idiosincrasia nuestra, pese a los negativos resultados Claro. que sabemos ya, pero es súper significativo, sí, es verdad. Súper significativo ese lugar y bueno, hoy día también nos vamos a ver ahí, la campaña de Salud Trans para Chile. Yo ya les he comentado a algunos de ustedes, les he sacado fotografías también con el sticker. claro. Así que están comprometidas. Absolutamente, pero por supuesto que sí. Y la campaña se basa en conceptos claves que nosotros tratamos de potenciar siempre en cualquier espacio, o sea, en cualquier de nuestro activismo en la calle, en la institución, etcétera. Que son, en primer lugar, la transdiversidad, Perfecto. o sea, hablar y permanentemente tener en primera línea a todas las identidades dentro de ese abanico, fuera del binario, por supuesto, la interseccionalidad, la descentralización y territorialidad, el curso de vida y todo eso atravesado por la despatologización. ¿Por qué? Porque aquí voy con el ejemplo más aterrizado. Porque no es lo mismo ser una mujer trans, adulta mayor, en situación calle, trabajadora sexual, en Arica, que ser un transmasculino en territorio militarizado, bajo otras condiciones de vida, que ser una persona no binaria en territorio que está fuera del continente, por ejemplo, que es Rapa Nui. O sea, imagínate que no han llegado casos ¿En de serio? mujeres trans, sí, Guau. que no ha llegado el cargamento durante la pandemia, el cargamento de De la hormonas. hormona. De las hormonas. Imagínate que tienen más posibilidades. Yo aprovecho de mandarle un saludo a Mai también, que es de allá de Rapa Nui, que tuvo muchas dificultades, pero tiene irónicamente más facilidades con el extranjero, o sea, con los turistas que llegan. Llegan médicos, llegan de todas partes, entonces es un poco irónica la situación también. Pero bueno, es bastante delicada y bajo esos conceptos podemos llegar a territorios tan delicados, con experiencias tan delicadas que son muy relevantes de sacar a la luz, digo, y de visibilizar.
y con públicos objetivos claros. O sea, ahí viene la estrategia política del cuento, digamos, de la movilización, que tiene que ver primero con las transdiversidades. O sea, ya toda la comunidad sabe que existe una campaña de salud trans para Chile. Luego viene el mundo académico. O sea, los futuros profesionales de la salud también tienen que saber de esto porque son Exacto. quienes nos van a atender en el Y futuro. esto en el fondo es porque a los hospitales, ni siquiera el personal de la salud está preparado para atender a las personas trans. De una permanencia, o sea, una permanente formación, digo, porque nada puede asegurar que un espacio sea seguro. Un espacio seguro se rompe así, por, no sé, pasar a llevar alguna discriminación, etcétera. Por muchas cosas. No podemos decir que son espacios seguros o que se cumple la ley o que se ¿Y cumple. les gustaría, por ejemplo, que hubiese consultorio, por ejemplo, especiales para personas trans o más bien preparadas, que estuviesen todos preparados? O sea, mira, Preparadas. de partida existen los policlínicos trans hoy en día en Chile. Sí, en pocos lugares pero, en Chile, ¿no? Claro, pero Sí. es solamente por voluntad de aquellos equipos médicos que están en esos hospitales. Sí. No está estandarizado, no tiene un acceso universal para todos los territorios ni para todas las personas trans, no está garantizado por el Estado. Por tanto, de hecho, ellos, los profesionales de la salud que atienden en esos policlínicos, se agrupan como la no red, porque irónicamente ¿En no serio? existen. Wow. De hecho, es así. Y con ellos también hemos estado trabajando. O sea, Salud Trans para Chile es una alianza estratégica junto con los gremios de la salud y junto con esta no red y con la red diversa también, a quien les mando saludos, que son las oficinas de género agrupadas en una red a nivel nacional. Son Muy bien, estrategias ahí políticas. está el presidente Boric justamente con el sticker de Salud Trans para Sí. Chile. Bueno, ¿Y una de él las... se comprometió en algo con ustedes? Mira, en esa foto Yo sé sale que bien contento. había una mesa de trabajo. Sí, ¿no? hay una mesa, nosotros conformamos, gracias a la presión, como les decía, de Octubre Trans del año pasado, conformamos, miento, del 2021, el 2022 conformamos la mesa de salud trans con el Ministerio de Salud. Ya llevamos un año trabajando en el cual hemos podido levantar diagnósticos de lo que está sucediendo, porque otra cosa de las terribles que tenemos en la comunidad trans es que no hay muchos antecedentes, ni nada que pueda argumentar la creación de una política tan sólidamente. Entonces, desde ahí se crearon la comisión de diagnóstico, la técnica y la educativa, levantando información. De hecho, hace poco se realizaron los diálogos participativos en conjunto con la DOS, que es la División de Organizaciones Sociales del Gobierno, con la cual pudimos levantar un poco más de información. Ahora estamos en una especie de silencio administrativo en el cual los equipos están trabajando y escribiendo técnicamente lo que en el futuro va a ser la política de salud trans. Así que se viene. Nosotros como articulación seguimos trabajando, por supuesto. De hecho, ya próximamente tenemos un encuentro en Valparaíso del Ya. 22 al 26 de abril, que va justamente enfocado, el primero fue en Concepción, el 2022, ahora nos vamos a Valparaíso. Nosotros aplicamos estos mismos conceptos que te decía y estos mismos públicos objetivos en el territorio. O sea, nos juntamos con la comunidad trans, nos juntamos con la comunidad educativa y estudiantil, digamos, de las universidades, profesionales de la salud, y nos juntamos con el mundo político y con el mundo mediático, ¿Qué les que pasa también es cuando, estratégico. cuando escuchan críticas como que estos temas son, ¿cómo es que lo que dicen? Como que no son como transversales, que son como particulares de ciertas personas. A la diputada Schneider la molestan mucho por eso. ¿Qué le responderías tú a esas personas que hacen ese tipo de críticas? Bueno, que lo siento mucho, tendrán que tratarse porque somos parte de este mundo y así que no entiendo lo que están hablando básicamente, así que no, la verdad es que no me interesa lo que hable la gente en sí porque es una necesidad y es es parte de la sociedad, o sea, no estamos inventando algo, esto no es nuevo para la gente que recién lo viene conociendo, que sí puede ser nuevo para ellos, pero esto es... Antes de la colonización, los pueblos indígenas tenían a las personas trans catalogadas como personas sagradas. Es cierto. O sea, llegó la colonización al territorio y eliminó todo eso, con un montón de otras cosas más. Pero particularmente posterior a eso vino una era como de biopolítica en la cual nos patologizaron. O sea, bien, nos mataron en plazas públicas, nos quemaron muchas veces, pero también luego dijeron, bueno, les aceptamos, ¿cierto? Pero Claro. son personas enfermas.
desde esa visión heteronormada nos tienen. Pero nosotros estamos reivindicando esa situación a través de la despatologización, por supuesto, y también entendiendo que parte del capitalismo y el neoliberalismo, digo, hoy en día mete al mismo paquete cierto todo. O sea, venden calcetines LGBTIQA+, venden carcasas de teléfono, trans, pero en la práctica no significa nada. O sea, es una visibilización, sí, importante, pero los derechos de las personas solo trans... simbólico, al final. claro, es solo Claro. simbólico. Entonces, sobre lo mismo que estás comentando, en la práctica, usted ya lleva un año este gobierno, ¿has visto en la práctica que signifique algo más que ponerse un sticker? Sí, o cosa sea, concreta? es que es muy lento el trabajo. Yo creo que es demasiado lento tratar de convocar gente primero, de trabajar, porque nuestro trabajo es voluntario. O sea, a mí nadie me paga y soy de las personas más pobres del activismo, yo creo que como todos, pero eso no quita lo estupenda, por supuesto, pero, pero es verdad, o ¿Cómo te sea... mantienes tan regia? Ay, ya. No, pero la precarización de nuestro activismo también es heavy, entonces Sí, pues, terrible. ser constante en la creación de una política, por ejemplo, es muy difícil. O sea, hay compañeras que tienen que trabajar, que tienen que hacer sus vidas, etcétera. Entonces, sostener eso es difícil y es lento. ¿Y esto que llamas Eh, las secretarías que habías dicho? la DOS, Esas sí. personas sí son funcionarias de gobierno. Sí, es así. Y Pues, tienen un sueldo. Ahora, claro, por ¿Y supuesto. cómo va ese trabajo? Ese trabajo a veces se pierde un poquito, como que avanza, la gente hetero en general, heteronormada, como que tiene otra percepción al no tener experiencias cercanas, digamos. Entonces constantemente siempre hay que estar aterrizando, oye, esto no, oye, esto sí, esto no. Me Y aprender a, imagino, claro. y aprender a entendernos en lo que es crear una política pública. Yo particularmente no tenía idea. ¿Cuántas personas trans están contratadas en el gobierno para Mira, hacer esto? con las que hemos trabajado particularmente en este tema, hay 2 personas trans que son importantísimas para nosotros también dentro del Ministerio de Desarrollo Social, Magdalena Fabri, que está encargada del PAIC en ese ministerio, y por el lado del Ministerio de Salud está Manuela Guevara, que también está encargada del PAIC, pero desde el Ministerio de Salud. Y esas han sido como las referencias trans dentro de la institucionalidad, si se podría decir. Claro. Ahora, es bastante importante, de hecho fueron presentadas en la mesa gubernamental LGBTIQ+, que fue el año pasado, fueron presentadas ahí de manera pública. Y el trabajo ha sido con ellas, básicamente. Y eso es súper positivo, pero Claro que sí. queremos más. Por supuesto. Eh, Se habla también de un cupo laboral trans. Ujú. Es una ley que Argentina sí tiene. ¿En Chile estamos cerca de eso? ¿O funciona la ley? ¿Sirve de algo? Sí, mira, hay muchas dificultades que conversando, ¿cierto? Encontrándose con otras experiencias de compañeros trans. Hablan del cupo laboral trans, sí, pero también para las compañeras adultas y compañeros adultos mayores tiene que haber una nivelación de estudios, porque hay que entender y empatizar un poco la realidad de las compañeras y los compañeros adultos mayores que primero vivieron en dictadura y que la violencia estructural era aún más fuerte. Claro que O sí. sea, por ahí supuesto. empieza otro tema y entra otro tema que tiene que ver con la silicona industrial, que son los biopolímeros. O sea, es una época en particular, una violencia en particular que fue potenciada por la dictadura. Bueno, compañeras y compañeros que quizás fueron desaparecidos, torturados y no tenemos idea, porque aparecen con sus nombres muertos. O sea, no Claro, sabemos. Con su nombre registral, ¿no? Claro, con su a ese nombre, nivel de claro. desconocimiento tenemos. Entonces, es súper heavy y es súper delicado empezar a reconstruir la historia de a poquito. Y desde ahí, pensar en un cupo laboral trans es pensar también en esa nivelación y es pensar en, si bien se crea o se podría crear, en el sostener ese cupo laboral trans. Porque no es solamente crear el cupo, pero también es habitar ese espacio. O sea, yo puedo entrar a trabajar, pero puedo tener problemas adentro. Entonces, Por puedo tener situaciones de discriminación, situaciones de ignorancia muchas veces, que no es malo ser ignorante en el tema, o sea, pero hay que agachar el moño un poco y decir, ¿sabéis qué? Disculpa, lo siento, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo quieres que te llame? Etcétera. Hay iniciativas locales en distintos espacios, en municipalidades, etcétera, en empresas, me imagino, pero claro, una política es algo mucho más difícil y que nosotros también lo hemos planteado. O sea, a la hora de la política de salud trans, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los que van a educar a las personas en los servicios de salud? ¿Por qué no pueden ser las mismas organizaciones territoriales? La idea de la articulación de salud trans es un poco también trascender a la salud trans. O sea, queda y se fortalece una articulación territorial. O sea, en cada región está el CEREMI, ¿cierto? Están las oficinas de género, están los establecimientos educacionales, están los servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un conjunto ahí que la localidad debe tener sus propios referentes, debe tener su propia manera de articularse.
Entonces la idea es potenciar eso justamente para situaciones como esta, para generar cupo laboral trans, para generar espacios seguros, entre comillas, que podamos permanecer ahí en la fiscalización. O sea, no es solamente crear la política, sino que es una permanente fiscalización para que funcione, porque nada nos dice que en el próximo gobierno puede pasar cualquier cosa y se va a las pailas. Marco Lillo, de hecho, pregunta, ¿pueden preguntar si es que en la red han visto algo relacionado con los problemas en el sistema de registro de salud por las partidas de nacimiento no binarias? Por las partidas, ahí hay un atado más o menos. Claro. Sí. Bueno, Chain Cienfuegos es una de las primeras personas no binarias en que logró sacar su carnet, su registro de identidad. Sí. Ahora, ¿estará el sistema preparado para recibir a Chain? Porque si quiere hacerse un examen no va a aparecer en el sistema como persona no binaria. Ahí va a haber otra discusión. Si quiere ir a comprar, no sé, o le piden en su carnet para inscribirse en tal institución o en tal registro y no está adaptado a ese registro, la gente no tiene idea, ahí va a tener otra dificultad. O sea, las personas no binarias tienen demasiadas dificultades tratando de desestructurar un poco a la sociedad en sí. O sea, que la sociedad entienda que hubo un paso en algún momento que dijeron, sí, no, si las personas trans, sí, pero tú eres mujer trans, ¿por qué andas con bototó? Claro, es y ahí muy difícil. Y ahí fue como, señora, por favor. Entender. Una cosa es la expresión de género. Claro. Esta es mi identidad, que no tiene que ver ni siquiera con mi orientación ni mi sexo biológico, que son cosas distintas. Entonces hay un trabajo educativo importante. Sí, muy, muy importante. Y por eso nos encanta tenerte acá hoy, Lorenza. Si quieres hacemos un llamado. Para cerrar, hacemos un llamado nuevamente a las actividades que hoy se están realizando. Sí, bueno, hacerle un llamado más allá de la comunidad trans, travesti, no binaria, intersex, es a la gente en general, o sea, a la sociedad civil en general, que se informe, que se instruya, que participe, que se relacione. ¿Tenemos alguna persona trans, travesti, no binaria a mi alrededor? Cuestionarse ese tipo de cosas, saber si es que en la familia a lo mejor puede haber algún caso y yo no estoy atendiendo esa situación. O sea, hay muchas personas trans que, sobre todo adolescencias, que se han suicidado en el último tiempo. Tremendo. Crímenes de odio, como la compañera adulta mayor en Cartagena, por ejemplo, que la mataron en su propia casa. O sea, ¿a dónde queda el avance? Para nosotros tenemos el mismo peligro al salir a las calles. Entonces el llamado es un poco a empatizar, digo, con nuestra realidad, con nuestras experiencias de vida que son bastante difíciles en todo ámbito de la vida. Hoy hablo como salud trans, pero también hablo desde esa perspectiva general de lo que es vivir. A veces salir de la casa cuesta mucho más que llegar a un servicio de salud, pues, por ejemplo. Pero la invitación es para que asistan el día de hoy. De hecho, tenemos un canal, o sea, tenemos un programa hoy día en Spectrum Channel también que sale a las 9 de la noche a través del canal de YouTube de Spectrum Channel. Es un programa especial de salud trans para quienes quieran saber un poco más de la movilización social, de cómo se construyó esto. Y invitarles también, por supuesto, del 22 al 26 de abril al segundo encuentro nacional en Valparaíso. Creo que ahí va a estar muy interesante y vamos a poder recoger territorialmente lo que sucede ahí particularmente. Así que eso, muchas gracias. Gracias, pues, Lorenza, gracias por estar aquí en el Día de la Visibilidad Trans, tratando estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad.